Esto vale oro, una jugada sencilla pero eficiente en cuanto a crear oportunidades de gol claras. Hola a todos, mi nombre es Diego. El propósito de estos videos es reflexionar juntos sobre fundamentos tácticos y recursos de fútbol que puedan mejorar el rendimiento del jugador y también el trabajo del entrenador, pero a la vez destinados también a cualquier persona que desee profundizar el conocimiento de este juego. Hoy vamos a hablar del poder de los centros diagonales en el fútbol. Vamos a analizar tres grandes claves de esta jugada. En primer lugar, es una acción con un costo-beneficio muy alto para el equipo que ataca. Con esto quiero decir que es una jugada que no requiere una elaboración de muchos pases o una complejidad técnica muy alta para ejecutarla, pero a la vez brinda muchos beneficios, como por ejemplo generar innumerables situaciones de peligro que muchas de ellas terminan en gol. En los últimos mundiales e incluso competiciones internacionales de clubes se han convertido muchos goles a través de esta vía. Digo también que el costo es bajo porque nos permite ejecutar una acción que tiene muchas chances de anotar utilizando pocos jugadores en ataque. Basta con tener un lanzador y 3 o incluso 2 rematadores en el área para crear una oportunidad de gol. ¿Cuántas veces vemos que hay inferioridad numérica en el área, 2 que atacan versus 4 o 5 que defienden, y sin embargo termina cabeceando el equipo atacante? Esto vale oro, una jugada sencilla pero eficiente en cuanto a crear oportunidades de gol claras. La segunda clave se enfoca en las razones por las que los centros diagonales tienen tanto poder en el fútbol. Es una herramienta ofensiva que se aprovecha de errores defensivos habituales que se dan constantemente en todos los niveles del fútbol, desde la elite hasta las ligas menores. Podemos nombrar algunos errores defensivos muy frecuentes, como vamos a ver aquí. El primero de ellos, dejarse hipnotizar por el balón y no estar pendiente de lo que tiene a su espalda. Como vemos aquí, el jugador del Milan está muy pendiente solamente del balón y descuida los rivales que le aparecen por detrás. Debería hacer algunos pequeños escaneos de tal forma que pueda ver la pelota y también al oponente. Otro error es estar a una distancia inadecuada, muy lejos y con el perfil incorrecto. Debería estar apuntando con su cola o espalda hacia su propio arco, de manera que pueda tener un mejor panorama para defender la jugada. También es importante tocar o referenciar al rival para saber dónde está y poder controlar sus movimientos. En este caso, lógicamente, está muy lejos como para poder referenciar con el tacto al rival. A modo de plus, también vamos a mostrar un ejemplo de un posicionamiento correcto. En este caso, el defensor del Villarreal no está tan hipnotizado con el balón, está a una distancia correcta, es decir, más cerca y bien perfilado con la cola hacia la portería propia. También está tocando y referenciando al rival para saber dónde está. Además, los centros diagonales tienen un poder que va más allá de los errores defensivos del oponente. Un poder que tiene esta acción por sí misma, que es generar incomodidad y dudas. Por ejemplo, cuando se filtra un centro en ese espacio incómodo entre defensa y arquero. No solo cuesta seguir la iniciativa de un movimiento inteligente de desmarque, como vemos en este caso del delantero de Holanda, sino que también genera enormes dudas en los arqueros, entre salir o no. Por ejemplo, si sale, como en este caso el arquero de Senegal, puede quedar a mitad de camino. O si se queda, le pueden cabecear en el área chica. Repito, es una jugada incómoda tanto para el arquero como también para la defensa. He visto muchas entrevistas en las que los arqueros confiesan que esta jugada les genera mucha incomodidad. Lógicamente es para tener en cuenta, ya que se puede aprovechar este tipo de envíos si los mismos arqueros dicen que es muy complicado defender este tipo de jugadas. E incluso los centros diagonales generan tantas dudas que a veces no la toca nadie y se transforma en un gol del propio lanzador del centro.
Por último, la tercera clave es conseguir superioridad cualitativa. En muchas ocasiones, ya sea por movimientos preestablecidos, entrenados, o también por la fluidez misma de este juego, nos vamos a encontrar en este tipo de jugadas con duelos que son muy ventajosos para el equipo que ataca, protagonizados por su mejor cabeceador versus un oponente cuya mejor virtud no es precisamente defender estos centros diagonales, ya sea porque tiene una desventaja física o también porque no se perfila correctamente en este tipo de jugadas. Vamos a ver un ejemplo. En este caso, una jugada, Cristiano Ronaldo, un gran rematador, versus un oponente que además no está bien orientado corporalmente para defender. Quizás hubiese sido distinto si el duelo era versus Godín o Jiménez, que estaban en este caso defendiendo el carril central. Entonces, estratégica e inteligentemente, Cristiano apareció por el lado ciego del lateral. Un ejemplo más para graficar cuán importante y peligroso es esta herramienta ofensiva. Estas fueron tres grandes claves del poder de los centros diagonales en el fútbol. No con la idea de promover que se abuse de este recurso táctico porque, entre otras cosas, le quitaría el efecto sorpresa. Es para tenerlo en cuenta como una herramienta más para poder entrenarla y aplicarla en el momento conveniente. Si les gusta y les suma este tipo de contenidos, pueden darle like al video y suscribirse al canal. Los invito a comentar, también a expresar sus opiniones, a contarnos cómo trabajan en los entrenamientos este tipo de fundamentos tácticos y también a enviar sugerencias de temas futuros para analizar. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.